Cuando piensas en Groenlandia, probablemente imaginas una desolada extensión helada cubierta de hielo. Pero esta enorme isla escondida en lo alto del mundo está repleta de sorpresas impactantes que cambiarán por completo lo que crees saber. Desde el hecho de que en realidad no es muy verde para nada, hasta increíbles secretos sobre su gente y su paisaje. Groenlandia es uno de los lugares más incomprendidos de la Tierra. Hoy revelaremos 30 datos sobre Groenlandia que te volarán la mente. Así que dale al botón de suscribirse y comencemos. Número 1. Groenlandia en realidad no es verde. A pesar de su nombre, Groenlandia está cubierta en aproximadamente un 80% por hielo y nieve. Entonces, ¿por qué se llama Groenlandia? La leyenda cuenta que el explorador vikingo Erik el Rojo le dio ese nombre alrededor del año 982 para engañar a la gente y que se mudara allí. Quería hacer que la isla helada sonara atractiva para posibles colonizadores. Mientras tanto, Islandia, que en realidad es mucho más verde, recibió el tratamiento opuesto. Es uno de los mejores trucos de mercadotecnia de la historia, y funcionó. La gente creyó en el nombre y se instaló allí, solo para descubrir la fría verdad. Número 2. Es la isla más grande del mundo. Groenlandia es absolutamente enorme. Es la isla más grande del planeta que no es un continente, con más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Para ponerlo en perspectiva, es aproximadamente 3 veces el tamaño de Texas, o más o menos del mismo tamaño que toda Europa occidental combinada. Sin embargo, a pesar de este tamaño descomunal, Groenlandia tiene una población diminuta de apenas unas 56.000 personas. Eso es menos que muchos pueblos pequeños. Es fácilmente uno de los lugares más despoblados de la Tierra. Número 3. Pertenece a Dinamarca, no a Canadá. La mayoría de la gente supone que Groenlandia pertenece a Canadá porque está muy cerca de América del Norte, pero sorprendentemente, Groenlandia es en realidad un territorio autónomo de Dinamarca, una pequeña nación europea a miles de kilómetros de distancia. Este peculiar arreglo se remonta a 1814, cuando Dinamarca se quedó con Groenlandia tras perder Noruega en una guerra. Hoy en día, Groenlandia se gobierna a sí misma en la mayoría de los asuntos, pero Dinamarca sigue manejando los asuntos exteriores y la defensa. Es una de las relaciones políticas más inusuales del mundo, que conecta a una pequeña nación europea con una enorme isla ártica. Número 4. El sol no se pone por meses. En el norte de Groenlandia, durante el verano, el sol no se pone por semanas o incluso meses. Este fenómeno se conoce como el sol de medianoche. Y ocurre porque Groenlandia está tan al norte, cerca del Círculo Ártico. Desde finales de mayo hasta finales de julio, en algunas zonas, el sol simplemente gira por el cielo sin jamás caer bajo el horizonte. Imagina intentar dormir cuando hay plena luz del día a medianoche. Por otro lado, el invierno trae meses de oscuridad total, denominados noche polar. Número 5. No hay carreteras entre los pueblos. En Groenlandia, no puedes ir en auto de un pueblo a otro porque no existen vías que los conecten. El paisaje es demasiado accidentado, montañoso y cubierto de hielo como para construir autopistas tradicionales. En cambio, la gente se desplaza entre pueblos en barco durante el verano, o en helicóptero o avioneta durante todo el año. Incluso la ciudad capital, Nuuk, no está conectada por carretera a ningún otro asentamiento. Esto convierte a Groenlandia en uno de los pocos lugares de la Tierra donde los autos son casi inútiles para los viajes de larga distancia. La mayoría de los pueblos tienen calles locales, pero todas terminan en un callejón sin salida. Número 6. Tiene la capital más pequeña del mundo. Nuuk, la capital y ciudad más grande de Groenlandia, tiene una población de apenas unas 19.000 personas. Eso la convierte en la capital más pequeña del mundo por número de habitantes. A pesar de ser diminuta, Nuuk tiene todo lo que esperarías de una capital: edificios de gobierno, una universidad y distintos centros comerciales. La ciudad entera cabría dentro de muchos centros comerciales grandes. Sin embargo, es el corazón palpitante de Groenlandia, donde reside casi un tercio de toda la población del país. Número 7. La capa de hielo de Groenlandia se derrite rápidamente. La enorme capa de hielo de Groenlandia se está fundiendo a un ritmo alarmante debido al cambio climático. Esta capa de hielo tiene más de 3 kilómetros de grosor en algunos lugares y contiene suficiente agua para elevar el nivel del mar mundial en unos 7 metros si se derritiera por completo.
Los científicos calculan que Groenlandia pierde aproximadamente 280.000 millones de toneladas de hielo cada año en promedio. Y en años de deshielo particularmente intenso, esto puede equivaler a múltiples piscinas olímpicas de hielo derritiéndose cada segundo. El deshielo se está acelerando y se está convirtiendo en uno de los mayores factores que contribuyen al aumento del nivel del mar en todo el mundo. Número 8. Los vikingos realmente vivieron aquí. Groenlandia no siempre fue tan despoblada como lo es hoy. Vikingos de Islandia y Noruega establecieron asentamientos allí hace más de 1000 años. En su época de mayor auge, unos 5.000 colonos nórdicos vivían en Groenlandia, cultivando la tierra y criando ganado. Sobrevivieron durante casi 500 años antes de desaparecer misteriosamente alrededor de 1450. Nadie sabe con certeza por qué desaparecieron, pero las teorías incluyen el cambio climático y los conflictos con los pueblos indígenas. Hoy todavía puedes visitar las ruinas de sus iglesias y granjas, testigos silenciosos de una civilización perdida. Número 9. La gran mayoría de la población de Groenlandia es inuit. Son pueblos originarios que han habitado el Ártico durante miles de años. Llegaron a Groenlandia desde Canadá alrededor del año 1200 después de Cristo, mucho después que los vikingos. La cultura, el idioma y las tradiciones inuit son fundamentales para la identidad de Groenlandia hoy en día. El idioma groenlandés, llamado Kalaallisut, es una lengua inuit y es el idioma oficial junto con el danés. Las prácticas tradicionales inuit, como la caza de focas, la pesca y el trineo de perros, siguen siendo partes importantes de la vida, especialmente en las comunidades remotas. Su conocimiento para sobrevivir en el frío extremo no tiene igual. Número 10. Groenlandia alberga el parque nacional más grande del mundo. El Parque Nacional del Noreste de Groenlandia es el parque nacional más extenso del planeta, y abarca un área mayor que la mayoría de los países. Con 972.000 kilómetros cuadrados, es más grande que Francia y España juntas. Sin embargo, a pesar de su enorme tamaño, el parque no tiene residentes permanentes. Solo científicos, personal militar y turistas aventureros ocasionales visitan esta naturaleza salvaje helada. El parque protege vastas zonas de paisaje ártico virgen, incluyendo glaciares, fiordos y tundra. Osos polares, bueyes almizcleros, zorros árticos y morsas deambulan libremente en uno de los pocos lugares verdaderamente salvajes que quedan en la Tierra. Número 11. En Groenlandia hay más perros que autos. En muchos pueblos de Groenlandia, especialmente en el norte, hay más perros de trineo que automóviles. El trineo de perros no es solo una atracción turística. Es una forma de transporte vital que se usa para cazar, pescar y desplazarse por paisajes helados. Los perros de trineo groenlandeses son una raza singular que ha trabajado en el Ártico durante miles de años. En algunos pueblos, los autos están prohibidos para preservar los modos de vida tradicionales y proteger la cultura del trineo de perros. Estos increíbles animales pueden jalar cargas pesadas sobre el hielo durante horas, lo que los hace más confiables que los vehículos en condiciones extremas. Número 12. Puedes ver las auroras boreales. Groenlandia es uno de los mejores lugares de la Tierra para contemplar las auroras boreales, también llamadas aurora borealis. Estas mágicas luces danzantes aparecen en el cielo durante los oscuros meses de invierno, cuando partículas solares chocan con la atmósfera de la Tierra. Las luces resplandecen en verde, rosa, morado y azul, creando uno de los espectáculos más impresionantes de la naturaleza. Debido a que Groenlandia tiene muy poca contaminación lumínica y se ubica cerca del Círculo Ártico, las auroras boreales son visibles en las noches despejadas de septiembre a abril. Algunas culturas indígenas creían que las luces eran los espíritus de sus ancestros bailando en el cielo. Número 13. Técnicamente no es un país. Aunque Groenlandia tiene su propio gobierno, bandera y parlamento, técnicamente no es una nación independiente. Es un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca, lo que significa que se gobierna a sí mismo en la mayoría de las áreas, pero depende de Dinamarca para ciertas funciones. Groenlandia ha estado impulsando una mayor independencia, y existe un debate vigente sobre la independencia total. El reto es económico. Groenlandia recibe un apoyo financiero considerable de Dinamarca. Sin ese dinero, la pequeña población podría tener dificultades para solventar los servicios de gobierno.
La independencia requeriría desarrollar industrias más allá de la pesca y el turismo. Número 14. Toda la población cabría en un estadio pequeño. Con apenas unas 56.000 personas, toda la población de Groenlandia cabría fácilmente dentro de un estadio de fútbol modesto. Para ponerlo en perspectiva, algunos edificios de departamentos en las grandes ciudades albergan a más personas que ciertos pueblos de Groenlandia. La densidad de población de Groenlandia es increíblemente baja. Unas 56.000 personas distribuidas en 2 millones de kilómetros cuadrados. Eso equivale a aproximadamente 0.03 personas por kilómetro cuadrado. Esta extrema escasez de población significa que vastas áreas de Groenlandia nunca han sido habitadas de forma permanente. Podrías caminar durante días sin toparse con otro ser humano. Número 15. La pesca es la industria más importante. La economía de Groenlandia depende en gran medida de la pesca, particularmente de camarones y fletán. La pesca representa aproximadamente el 90% de las exportaciones de Groenlandia, lo que la hace absolutamente vital para la economía. Las frías aguas árticas alrededor de Groenlandia son ricas en vida marina, lo que atrae embarcaciones pesqueras de todo el mundo. Sin embargo, el cambio climático está afectando las poblaciones de peces y los patrones de migración, generando incertidumbre para la industria. Groenlandia está intentando diversificar su economía desarrollando el turismo y potencialmente explotando minerales de tierras raras. Pero la pesca sigue siendo el pilar de la supervivencia de miles de familias. Número 16. No hay árboles en la mayor parte de Groenlandia. Debido al riguroso clima ártico, los árboles no pueden crecer en la mayor parte de Groenlandia. El suelo congelado y la corta temporada de crecimiento hacen imposible que se desarrollen bosques. En el sur de Groenlandia podrías encontrar pequeños arbustos y matorrales, pero nada que se asemeje a un árbol de verdad. Esto significa que prácticamente no hay industria maderera, y toda la madera debe importarse. Históricamente, la madera a la deriva procedente de los bosques siberianos que llegaba a las costas era increíblemente valiosa porque era la única madera disponible. Incluso hoy en día, hallar un trozo de madera en una playa de Groenlandia se considera un signo de buena suerte. Número 17. Groenlandia tiene una enorme riqueza mineral. Bajo el hielo de Groenlandia yace una inmensa riqueza mineral, que incluye elementos de tierras raras, oro, diamantes, mineral de hierro y uranio. A medida que crece la demanda mundial de estos minerales, especialmente los elementos de tierras raras utilizados en teléfonos inteligentes y vehículos eléctricos, Groenlandia está atrayendo el interés minero internacional. Sin embargo, la minería en Groenlandia enfrenta enormes desafíos. El clima extremo, la falta de infraestructura, las preocupaciones ambientales y la ubicación remota. Algunos groenlandeses ven la minería como un camino hacia la independencia económica respecto a Dinamarca, mientras que otros temen el deterioro ambiental. Es un delicado equilibrio entre la oportunidad económica y la preservación de una naturaleza virgen. Número 18. Groenlandia tiene algunas de las rocas más antiguas de la Tierra. Groenlandia alberga algunas de las rocas más antiguas jamás halladas en la Tierra. En el suroeste de Groenlandia, el cinturón de piedra verde de Isua contiene rocas que tienen la increíble edad de 3.700 a 3.800 millones de años. Estas antiguas rocas se formaron cuando la Tierra aún era joven, antes de que existiera vida compleja. Los científicos viajan a Groenlandia para estudiar estas rocas porque contienen pistas sobre las condiciones de la Tierra primitiva y posiblemente incluso sobre los orígenes de la vida. Algunas rocas encontradas cerca de Nuuk también tienen más de 3.000 millones de años. En 2013, geólogos del MIT y de la Universidad de Oxford descubrieron rocas antiguas en Groenlandia que contienen los vestigios más antiguos del campo magnético temprano de la Tierra. Número 19. Groenlandia se está derritiendo y formando nuevas islas. A medida que el hielo de Groenlandia se funde, están emergiendo nuevas islas. En 2021, científicos descubrieron lo que creían era el punto más al norte de Groenlandia, una pequeña isla revelada por el retroceso del hielo. A medida que la capa de hielo continúa derritiéndose, el paisaje está literalmente transformándose, creando nuevas características geográficas. Algunas zonas que estuvieron enterradas bajo kilómetros de hielo durante miles de años están viendo la luz del sol por primera vez en la historia humana. Esta dramática transformación está ocurriendo tan rápido que los mapas necesitan actualizarse constantemente.
Al menos 35 islas han sido reveladas recientemente, 13 de las cuales no estaban cartografiadas previamente. Número 20. El alcohol es extremadamente caro debido a los altos impuestos y los costos de importación. El alcohol en Groenlandia es increíblemente costoso. Una sola cerveza puede costar el equivalente a entre 10 y 15 dólares estadounidenses, y una botella de vino podría costar 40 dólares o más. Todo debe importarse por barco o avión, lo que eleva los precios. El alto costo es en parte deliberado. Groenlandia lucha con problemas sociales relacionados con el alcohol, y los precios elevados tienen el propósito de desalentar el consumo excesivo. A pesar de esto, el abuso del alcohol sigue siendo un problema serio en algunas comunidades. La combinación de aislamiento, oscuridad durante los meses de invierno y trauma histórico contribuye a estos desafíos. Número 21. Groenlandia se está desplazando hacia América del Norte. Groenlandia se asienta sobre la placa tectónica norteamericana, no sobre la europea. Geológicamente hablando, Groenlandia forma parte de América del Norte. Aunque políticamente pertenece a Dinamarca y a Europa, la isla en realidad se está desplazando muy lentamente hacia el oeste, moviéndose unos 2 cm por año alejándose de Europa y acercándose a Canadá. A lo largo de millones de años, este movimiento continuará transformando la geografía de la Tierra. Número 22. Hay aguas termales a pesar del frío. A pesar de estar cubierta de hielo, Groenlandia tiene manantiales termales naturales donde puedes bañarte en agua tibia rodeado de icebergs y nieve. La isla de Unartok, en el sur de Groenlandia, tiene aguas termales que mantienen temperaturas de entre 37 y 38 grados centígrados durante todo el año. Los lugareños y los turistas se bañan en estas tinas naturales mientras los glaciares se alzan en el fondo. Es una experiencia surrealista y mágica. Sumergirse en agua humeante mientras ves pasar icebergs a la deriva. Estas aguas termales son calentadas por la actividad geotérmica en las profundidades del subsuelo. Una prueba de que incluso la helada Groenlandia tiene un corazón cálido. Número 23. Los icebergs se desprenden constantemente. Groenlandia produce aproximadamente el 10% de todos los icebergs del mundo. Enormes bloques de hielo se desprenden regularmente de los glaciares en un proceso llamado desprendimiento glaciar. Algunos de estos icebergs son colosales, del tamaño de rascacielos o incluso de pequeñas ciudades. El iceberg que hundió al Titanic en 1912 probablemente se originó en Groenlandia. Estos icebergs derivan hacia el sur adentrándose en las rutas marítimas, representando un peligro para los barcos. El cambio climático está incrementando la frecuencia de los desprendimientos glaciares, enviando icebergs más numerosos y de mayor tamaño al océano. Ver un desprendimiento glaciar es a la vez hermoso y aterrador, cuando millones de toneladas de hielo se desploman al mar. Número 24. Hay personas viviendo aquí desde hace más de 4.500 años. Los humanos llegaron por primera vez a Groenlandia alrededor del año 2500 a.C., lo que la convierte en uno de los últimos territorios de la Tierra en ser habitado. Diversas culturas indígenas han llamado hogar a Groenlandia a lo largo de los milenios, adaptándose a uno de los entornos más hostiles del planeta. La actual población inuit desciende del pueblo Thule, que llegó alrededor del año 1200 después de Cristo. Estas personas resilientes desarrollaron ingeniosas técnicas de supervivencia, desde construir iglús hasta cazar focas a través de los agujeros en el hielo. Lograron prosperar en condiciones que acabarían con la mayoría de las personas en cuestión de horas. Número 25. Groenlandia no tiene ferrocarriles. Groenlandia no cuenta con ningún ferrocarril ni tren. El terreno helado y rocoso hace que construir vías de tren sea prácticamente imposible e inviable económicamente. Con una población tan reducida distribuida en un área tan vasta, simplemente no hay demanda de transporte ferroviario. Esto convierte a Groenlandia en una de las masas de tierra más grandes de la Tierra sin un solo metro de vía férrea. El transporte depende de barcos, aviones, helicópteros, motos de nieve y trineos de perros. La ausencia de ferrocarriles es tan solo otro ejemplo de cómo Groenlandia funciona de manera completamente diferente al resto del mundo. Número 26. Alberga fiordos imponentes. Groenlandia tiene algunos de los fiordos más largos y profundos del mundo. Enormes valles esculpidos por antiguos glaciares y ahora colmados de agua de mar.
El sistema de fiordos más extenso del mundo se adentra más de 350 kilómetros tierra adentro y alcanza profundidades de 1500 metros. Estos fiordos crean paisajes de una belleza dramática, con acantilados imponentes, icebergs flotantes y agua cristalina. También son importantes para la vida marina, ya que ofrecen aguas resguardadas para ballenas, focas y peces. Navegar por los fiordos de Groenlandia ofrece panoramas que parecen sacados de otro planeta, con glaciares que se deslizan por las laderas de las montañas hasta el mar. Número 27. Los osos polares dominan el norte. Las costas norte y este de Groenlandia son hogar de osos polares, uno de los depredadores más poderosos del mundo. Estos enormes osos pueden llegar a pesar hasta 700 kilogramos y están perfectamente adaptados a la vida ártica. Cazan focas sobre el hielo marino y pueden nadar durante días, recorriendo cientos de kilómetros. Los encuentros con osos polares son peligrosos, y las personas en territorio de osos llevan rifles para protegerse. Número 28. La capa de hielo tiene más de 100.000 años. La capa de hielo de Groenlandia comenzó a formarse hace más de 100.000 años, durante la última era glacial. En algunos lugares, el hielo supera los 3 kilómetros de grosor, lo que significa que si perforaras a través de él, estarías atravesando hielo más antiguo que la civilización humana. Los científicos estudian núcleos de hielo extraídos desde las profundidades de la capa de hielo para conocer la historia climática de la Tierra. Las burbujas de aire atrapadas en el hielo antiguo ofrecen información sobre las condiciones atmosféricas de hace decenas de miles de años. Esta cápsula del tiempo congelada es increíblemente valiosa para comprender el cambio climático y anticipar tendencias futuras. Número 29. Groenlandia podría volverse independiente pronto. Groenlandia ha estado avanzando lentamente hacia la independencia total respecto a Dinamarca durante décadas. En 2009, Groenlandia obtuvo el autogobierno, controlando la mayoría de los asuntos internos, mientras que Dinamarca maneja la política exterior y la defensa. Un referéndum celebrado en 2008 mostró que la mayoría de los groenlandeses respalda la independencia eventual. Sin embargo, los desafíos económicos siguen siendo el mayor obstáculo. Actualmente, Groenlandia recibe alrededor de $600 millones anuales de Dinamarca, que representan aproximadamente un tercio de su presupuesto. Una encuesta de 2025 mostró que una mayoría, el 84% de los groenlandeses, apoyaría la independencia de Dinamarca, con un 9% en contra. El 61% se opuso a la independencia si eso implicaba un nivel de vida más bajo, con un 39% a favor. Cuando se les preguntó en una elección binaria entre Estados Unidos y Dinamarca, el 85% prefiere seguir siendo parte de Dinamarca, y solo el 6% prefiere los Estados Unidos. Número 30. Es uno de los mejores lugares para estudiar el cambio climático. Científicos de todo el mundo acuden a Groenlandia para estudiar el cambio climático porque allí está ocurriendo más rápido que en casi cualquier otro lugar de la Tierra. El Ártico se está calentando al doble de la tasa promedio global, lo que convierte a Groenlandia en un laboratorio esencial para entender el cambio climático. Estaciones de investigación distribuidas por toda la capa de hielo monitorean el deshielo y los cambios de temperatura. Los datos recopilados en Groenlandia ayudan a predecir el aumento del nivel del mar global y los patrones climáticos que afectan a todo el planeta. Y ahí lo tienen. Si estos datos sobre Groenlandia les parecieron fascinantes, asegúrense de darle me gusta a este video y suscribirse para obtener más contenido increíble sobre geografía. Gracias por ver.